Ya tenemos aquí en la línea a Félix, con una participación, por supuesto, interesante. ¿Cómo estás, Félix? Buenas noches, muy bien. ¿Ya listo para contar lo que has vivido? Sí, lo vivió mi mamá. Ah, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, esta historia es con respecto a mi mamá. Mi mamá nunca le ha gustado que como hijos tengamos problemas con las personas o lleguemos a pelearnos. Ella siempre ha sido muy contundente en el aspecto de que debemos de evitar problemas, hasta que una ocasión ella me comentó porque tenía miedo de que me peleara yo con alguien y que no me agrediera ni físicamente, sino que me llegara me pudiera pues lastimar de otra forma, en el aspecto de que ellos llamaban Tanda Ondeyo en su lengua indígena, que significa me hicieron brujería. Sí. Mi mamá me cuenta que tenía la edad de unos 15 años cuando salió para una región del sur de Veracruz que se llama Cayucan a trabajar, que en esa región pues muy poco se vendía el dulce. Ella es originaria del estado de Puebla, de una comunidad llamada Chilmecatitlán. Entonces toda mi familia se dedicaba a la venta de dulces, y ahí en esa región llegaron muchas personas de la comunidad a vender en esa región, y ahí mi mamá mantuvo un conflicto pues con otra familia de que no le permitía a mi mamá pues vender. Dice ella que en ocasiones iba a la terminal a vender sus productos, sus dulces en una tabla, y pues una paisana de ella, de esa misma comunidad, pues la agredía, la insultaba, que le decía de cosas. Y en una ocasión esta persona pues le tiró sus dulces a mi mamá, creo, y le aplastó unos paletones que ella vendía. Y entonces mi mamá se molestó mucho. Ya dice ella que pues en diversas ocasiones esta persona pues le había hecho eso, que era mayor que ella, que la humillaba, le decían de cosas, y que esto fue como que el límite para ella, de que ya no iba a permitir dejarse que le hicieran cosas. Entonces mi mamá le pegó a esta mujer, se pelearon, y mi mamá la golpeó. Como mi mamá tenía nociones de boxeo, la lastimó y la golpeó y le pegó en el ojo. Entonces a mi mamá la metieron a la cárcel, al parecer, con ciertas anomalías. A pesar de ser una menor de edad, la metieron a la cárcel estas personas porque había agredido a esta mujer. Y mi mamá logró salir por intervención y ayuda de una persona de esa región que la apoyó, porque mi mamá no hablaba muy bien el español. Sí. Y entonces mi mamá pensó que todo iba a terminar ahí, hasta que esta persona le comentó que no se había acabado el problema, que mi mamá se iba a acordar de ella toda la vida, porque pues si no habían ganado por ese medio, lo iban a hacer de otra forma. Al poco tiempo mi mamá dice que comenzó a adelgazar mucho, ya no comía, ya no podía dormir, y comenzaba a ver cosas de mi mamá. Mi mamá me comentaba que ella miraba al diablo, que no podía dormir, que en ocasiones estaba en su cama, y que en una esquina miraba a ella pues a un hombre con, y mi mamá se estaba trastornando, se estaba volviendo loca mi mamá. Dice ella que pues prácticamente por las noches no podía conciliar el sueño porque miraba ella al diablo. ¿No te dio la descripción de lo que veía? Me decía ella que era una sombra en la oscuridad, que ella en ocasiones estaba acostada y que ella miraba la silueta de este ser, de este hombre, pero ella automáticamente asimilaba que era el diablo. Decía ella que era el diablo lo que ella miraba en ocasiones en una esquina de la casa o parada junto a ella. Tenía visiones de mi mamá, y pues ella pensaba que se estaba volviendo loca, que miraba muchas cosas, pero más este ser, este espíritu que dice ella que la reclamaba. Sí. Que la reclamaba para llevársela. O sea que la habían entregado. Prácticamente eso es lo que mi mamá me comentó, que la habían entregado al diablo, o a un espíritu. Sí.
Al principio la quisieron curar. Mi abuelo dice que de la región de Acayucan, mi abuelo viajaba hasta la Ciudad de México. Sí. Y iba a la basílica, porque mis abuelos pues son católicos, son creyentes. Y mi abuelo me contaba que él iba hincado desde la entrada de la basílica hasta donde está la imagen de la Virgen hincada. Llevaba ramos de flores, Sí. ramos grandes. En ocasiones dice que los ramos casi los abrazaba e iba hincado, pues a pedirle a Dios que curaran a mi mamá. Ajá. Mi abuelo iba cada 7 días a hacer como que mandas para que Dios ayudara a mi mamá o la ayudara para salir de ese problema. Pero me dice mi abuelo que pues no miraba él una solución, que cada día que pasaba pues mi mamá dejaba de comer, adelgazó mucho más. Dice mi abuelo que pues quedó en los puros huesos mi mamá. Sí, sí. Pensaron que se iba a morir. Entonces mi abuelo recurrió a visitar a brujos, a personas que se dedicaban a estas prácticas. Ujú. Y dice mi abuelo que la llevaban, la curaban, la hacían una limpia, y que su inmensa mayoría de todas estas personas le decían que con la mujer que ella se había peleado era la que la había entregado, que le había hecho ese mal, y que no podían hacer absolutamente nada por ella, Ujú. porque no podían curarla, porque era demasiado fuerte. Pues no sé cómo sea eso de la brujería, ¿no? Pero Sí. que estaba demasiado avanzado y que no la podían curar. Y solamente le decían a mi abuelo que pues que esperara a mi mamá la muerte, porque se iba a morir. Ujú. Estuvieron pues unos meses, hasta que dice mi abuelo que la última ocasión que él fue a la Basílica de Guadalupe, Sí. ahí él contactó a unas personas. No tengo un dato muy certero, pero estas personas le comentaron a mi abuelo que podían curar a mi mamá, Ujú. que le iban a curar, pero mediante otra línea religiosa. Dice mi abuelo que esas personas le dieron una imagen del Buda, un Buda, Ujú. y lo metieron adentro de una caja de madera, cuadrada, la cajita de madera, Sí. un Buda pequeñito. ¿Era digamos, un objeto, digamos, un muñequito, o era una estampa? No, era una imagen de él, de una figura Ajá. como de piedra, esculpida de piedra. Eso es. Y la metieron, dice mi abuelo, que la metieron en una caja de madera Sí. y lo encerraron adentro al Buda, Ajá. y se lo entregaron a mi abuelo y le dieron unas oraciones y unas indicaciones y medicamentos y hierbas, dice mi abuelo. Y esta persona le dijo que se iba a poner en contacto con él en ese tiempo, pues mi mamá tiene 50 y tantos años. Sí. Era por cartas de la Ciudad de México a la región de Acayucan, llegaban las cartas, y que esta persona practicaba el espiritismo. Ajá. Y le dijo, dice, con esto se va a curar tu hija, dice, pero tienes que seguir al pie las indicaciones y las oraciones que yo te mando, dice, si tú quieres que ella se cure. Ajá. Y dice que mi abuelo, pues, determinadamente, pues, lo que él, la religión que fuera, pues, él estaba, pues abierto, ¿no? A intentar todo para curar a su única hija, porque mi mamá es su única hija. Sí. Y dice mi abuelo que llegó con los objetos, con las cosas, comenzaron a comprar. Como mi abuelo no sabía leer ni escribir, un vecino de ahí cerca de la casa, pues le leyó las indicaciones. Entonces dice mi abuelo que hacían las oraciones, que mi mamá poco a poco se estaba recuperando, pero que en un momento determinado mi mamá interrumpió pues el proceso. Al verse ella un poco mejor, pues no hizo las oraciones, porque dicen que ella hacía las oraciones en la medianoche, a las 12 de la noche las hacía. Sí. Con esta imagen del Buda dentro de la caja de madera, y lo dejó de hacer mi mamá,
Y entonces llegó una carta, dice mi abuelo, pues así como que muy urgente. Sí. Y llegó la persona que las leía, porque llegaba a su casa este señor. Sí. Y le dijo este señor a mi abuelo que era muy urgente, que necesitaban hablar, porque la carta daba una indicación. Ajá. De que el proceso pues para curarse mi mamá no había finalizado. Ajá. Que estaba a la mitad, que cómo era posible que ella pues se desinteresó o había tomado como algo pues sin fe lo que estaban haciendo, porque ellos, aparte de que ella hacía sus oraciones allá, ellos en la Ciudad de México dicen que también hacían oraciones por ella, y que ellos resentían de que ella había dejado pues de tener ese compromiso para poderse salvar. Sí. Y entonces le indicaron en la carta que si ellos no creían lo que ellos estaban comentando y que lo que ellos resentían en la Ciudad de México, porque dicen ellos que trabajaban con la energía, Sí. que mi mamá dejó de orar y que esa energía se comenzó a debilitar, que abrieran la caja de madera para que ellos fueran testigos de lo que ellos estaban hablando. Y dice mi abuelo que abrieron la cajita de madera, y que me dice mi abuelo que cuando lo abrió se sorprendió mucho porque el Buda que habían metido, Sí. ese budita que tenía su forma sentado y peloncito y con su pancita, se había convertido en una piedra. Órale. Y esa imagen solamente la tenían mi mamá y mi abuelo guardada en la casa. Ujú. Dice él que él vio cuando metieron la imagen, su forma, cómo estaba su forma, cómo la metieron y así delante de él cerrado la cajita y se la entregaron. Y su sorpresa de él fue tan grande que cuando le avisaron que mi mamá no estaba haciendo sus oraciones, sus terapias, la imagen del Buda se convirtió en piedra. Ujú. Todavía en el pueblo de mi mamá guardo la caja. Hay una cajita de madera donde hay una piedra metida. Ujú. Esa es la caja del Buda que dice mi mamá que se convirtió En en piedra porque ella dejó de orar, como Sí. muestra de pues de esa fe que ella pues de un momento determinado pues dijo, no, yo me curé, pues ya no es necesario, ¿no? Ujú. Seguir con esto. Y eso fue como que una prueba para ella para decir que eso sí existía y que la estaban curando y que estaban haciendo todo lo posible pues para ayudarla. Sí. Cada vez que mi mamá me cuenta esto, mi mamá llora Claro. y yo le creo, ¿no? Le creo porque ella dice que ella jamás desearía que nadie de nosotros, ninguna persona, pudiera experimentar lo que ella experimentó, porque dice que es un dolor agonizante, es un dolor que no lastima el cuerpo, simplemente me dice mi mamá, sino que lastima el alma. Ujú. El alma es la que sufre, me dice mi mamá. Sí. Sientes un vacío, dice, en ese dolor. Así es. O sea, ¿qué problema puede ser tan enorme que tengan la intención de llevar a una persona literalmente a la tumba, ¿no? De a poquito irselos llevando, ¿no? Así es. Híjole. Pues esa parte, ¿no? De esta gente que ayudó a mi mamá, al menos yo no tengo idea Ujú. si eran budistas o qué práctica religiosa tenían estas personas. Sí. Pero mi abuelo, pues antes de consultar a ellos, pues consultó a muchas personas, brujos. Sí. Hay una parte donde dice mi abuelo que en una ocasión nos citaron a las 12 de la noche, Ujú. antes de llegar con estas personas que fueran a mi mamá, Sí. en el panteón. Y dice mi abuelo que fueron al panteón a las 12 de la noche acompañados del brujo. Ujú. Y se metieron. Dice mi abuelo que él miraba a los muertos sentados en las tumbas, Órale. vestidos de blanco, y que le decía al brujo, no voltees a ningún lado, dice, fija tus ojos hacia mí, camina, no hagas caso. Dice que llegaron y ahí en un árbol, que mi mamá entró con ellos, y hay un árbol grande, dice mi abuelo, en la oscuridad, pues ahí desapareció, dice mi abuelo, pues el brujo, uno de los brujos mayores. Y allí habló mi mamá, se acercó mi mamá de ese hombre, dice mi mamá, que pues en la oscuridad, y que le tomó la mano este ser, dice mi mamá que le sintió las uñas largas.
y la mano toda peluda, pero no lo podía ver, y dijo que no tuviera miedo. Sí. Oye, pero a fin de cuentas ese brujo tampoco le ayudó, ¿o sí? Tampoco le ayudó. O sea, dijo mi abuelo que no, que al contrario, que empeoró. Y cuando mi abuelo comenzó a platicar eso a unas personas, mi abuelo recibió consejos de la gente que le decían que la llevara mejor a la iglesia, Ajá. que la ayudara por otros medios, Sí. que no era práctico llevarla con este tipo de gente. ¿Y fueron a la iglesia? Sí, después luego mi abuelo iba a la Ciudad de México, no a la iglesia. No, a pero pedirle a o sea, con tu mami, que llevaran a tu mami a la iglesia, o que un sacerdote la administrara, o algo pues, así. Dice mi abuelo que primero con los médicos, ¿no? Los médicos decían que estaba bien. Y sí. después en la iglesia de la ciudad, de allá, pero que no creían los sacerdotes. Uh-huh. O sea, ni un sacerdote le creyó a mi mamá o a mis abuelos que ella tuviera algo de eso. O sea, dice mi abuelo que por una parte él recibió ese rechazo, como que los tacharon de ignorantes, ¿no? Sí. Porque mi abuelo pues tampoco no hablaba muy bien el español, porque son indígenas, mi abuela igual. Sí. Entonces, yo no sé realmente quiénes fueron esas personas que ayudaron a mi abuelo en la Ciudad de México. Yo estoy eternamente agradecido. Claro. Cada vez que mi mamá me cuenta esto. Con el tiempo, pues mi familia y estas personas, pues muchos años se dejaron de hablar, muchos años, porque pues son parte de la comunidad indígena de donde eran mis papás. Al final pues te voy a comentar que, Ajá. que por muchos años mi familia tuvo enemistad con esas personas o con esas familias. Sí. Jamás se hablaba, hasta que una ocasión la persona que le hizo daño a mi mamá tuvo un accidente, estando ya vendiendo en su puesto. Uh-huh. Se reventó un cable de electricidad cerca de donde estaba ella. No se electrocutó, sin embargo dicen que a lo mejor se espantó o la energía de este cable la radió al cuerpo sin darse cuenta. Ajá. Llegó a su casa y se bañó y cayó en cama posteriormente. Fue una enfermedad que le pegó, que fue a consecuencia de ese cable que cayó cerca de ahí porque tenía electricidad. Sí. Y que al bañarse a lo mejor la energía pues se fue a su cuerpo. Ah, caray. Estuvo muchos años en cama. La enfermedad esta la postró en cama. Sí. Adelgazar también esta señora. Claro. Ya no podía comer. Yo hasta donde tengo entendido que le hicieron un hueco en la garganta para meterle la comida. Híjole, una sonda. Posteriormente le Ajá. hicieron otro huequito por el estómago, creo. Sí. Y entonces esta señora mandó a llamar a mi mamá. Ajá. Para pedirle perdón por lo Vaya. que le habían hecho. Fíjate que es lo que te iba yo a comentar, que si viendo todo esto tu mamá la había perdonado sin necesidad que ella le llamara, ¿verdad? Pero bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Tu mamá asistió? Sí, mi mamá sí asistió. Ahí fue la primera vez que yo conocí a la señora, Uh-huh. a la persona esta que pues le había hecho brujería a mi mamá. La vi a la señora, yo entré aquella vez con mi mamá, yo decía siendo un muchacho, desde los Uh-huh. 13, 14 años. La vi postrada en la cama, pues muy mal. Sí. Mi mamá se metió con ella, hablaron en su lengua indígena, pues porque pues, ellos hablaban la misma lengua. Sí. Mi mamá salió llorando y con el tiempo pues la señora falleció y pues poco a poco tuvimos acercamiento con esa familia. Jamás se tocó o se mencionó el tema, ¿no? Uh-huh. De lo que había pasado entre nuestras familias, pero mi mamá me contó, dice, esa mujer que me mandó a llamar, dice, fue la que me hizo brujería cuando yo era una muchacha, dice, y me ha mandado a traer para que yo la perdone. Dice, pero yo no tengo nada que perdonarle, porque Dios, dijo mi mamá que Dios es el que perdona. Así es. Dice, yo nomás la fui a ver, le dije que no había rencores ni odio, dijo mi mamá. Sí. Que pues me había dado a esta persona que en un momento determinado pues iba a fallecer, esa paz que necesitaba, ¿no? Claro. Yo meto los nombres pues de la persona esta. Haces bien, hermano. No, ahora sí que no necesitamos los nombres, los hechos es lo que nos importa muchísimo. Dice aquí Rodrigo Pérez, un choque eléctrico hace daño al corazón,
haciéndolo propenso al infarto. A lo mejor de ahí se desencadenaron muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor sí, porque dicen que, pues, que cayó el cable. Sí. Y hizo corto, pero ella no estaba tan cerca, ¿no? Pero lo que yo escuchaba es que decían que, pues, que se había ido a bañar, ya no a su casa. Otros dicen que pues fue el susto, ¿no? Que se creen esas ideas, ¿no? Pero pues eso prácticamente la llevó a caer en cama mucho tiempo y que sufrió mucho. Hasta donde yo tengo entendido, sufrió demasiado esta persona. Claro. Posada en cama, no poder caminar, que le dolían sus articulaciones, que como momento que ya no podía comer, que le hicieran un hueco para meterle una sonda, después otro y otros huecos. Sí. Pues por parte de la panza, creo que tenía el último hueco. Sí. Pues hasta que perdió la batalla, y pues dicen que pues no fue la única persona, mi mamá. Que pues, se vio afectada. Habían sido varias personas. Ajá. Fíjate que esta gente que se dedica a la brujería para hacerle daño a las personas, regularmente no acaban bien. Siempre tienen un final demasiado trágico, durísimo, que verdaderamente da lástima, verdaderamente da lástima, y uno no puede creer que en un individuo haya tanta maldad. Por otra parte, dice aquí Belén Ayala, que hay sacerdotes que son preparados en demonología, por decirlo de alguna manera, y muchos los preparan porque tienen el don de la fuerza para saber enfrentar estos casos. Desde luego que hay otros que no están listos y por eso prefieren darle la vuelta, ¿no? Como fue en el caso de su familia, y se salen por la más fácil, ¿no? Dicen, no, tú estás inventando. Cuando los sacerdotes son los que deben tener mayor conocimiento de que pues el príncipe de este mundo es Satanás, porque así está escrito en la Biblia, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos lo nieguen significa que lo están haciendo intencionalmente. Félix, muy interesante este relato, trágico, dramático por demás, pero qué bueno que nos lo platicaste. Yo les agradezco mucho a la audiencia. No, con esto no quiero pues que me crean, ¿no? Pero es parte de la historia de mi familia. Sí. Parte del dolor que en ocasiones mi mamá nos cuenta, ¿no? De lo que ella vivió. Creo que a lo mejor así como existe lo bueno, existe lo malo. Claro. Jamás quisiera yo experimentar algo así, ni yo ni nadie en mi familia. Y todavía cuando en ocasiones pues me llevo a pelear o tengo ciertos problemas, rencillas con alguien, me dice: mamá, ten cuidado, hijo, que no te vayan a hacer algo. Mira que no solamente con golpes, en ocasiones, dice la gente, se queda, se te pueden hacer algo más allá, y se te pueden, en su idioma dice, cuando anda onte, que te pueden hacer brujería, me dicen. Claro. Puede pasar lo mismo que a mí. Creo que mi mamá como que quedó un poco, pues, diría yo, como que con ese temor de lo que ella vivió. Vaya que sí, pero también nosotros te agradecemos la confianza en habernos platicado esta dura experiencia que vivieron y que obviamente tuvo repercusiones dramáticas. Sin embargo, aquí queda un testimonio y por supuesto que te agradecemos infinitamente que lo hayas compartido. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Félix, que pases muy buena noche y ojalá no sea la última vez que platicamos contigo, ¿sí? Gracias. Hasta luego, que descanses.